Shalom, shalom, shalom para todos nuevamente, mis amados amigos, familiares y todos aquellos, como de costumbre siempre lo digo, todos aquellos que a través de este medio me puedan estar escuchando o me puedan estar viendo. Nuevamente para todos ustedes me presento Ramírez Ben Israel, su servidor. Y bueno, aquí estoy nuevamente en esta nueva transmisión para continuar con un tema que quedó allí en stand-by y es con respecto al verdadero Shabbat, el lunar versus el sábado. Esta es la tercera parte. Como ya se los comenté, bueno, vamos a estar a través de un ciclo de varios videoconferencias demostrando con evidencias toráticas, con evidencias proféticas, con evidencias gemátricas, con evidencias históricas, muy especialmente, y más que eso me atañe a mí como profesor de historia titulado que soy, valerme del testigo histórico, hacer uso del testigo histórico para mostrar la verdad del verdadero Shabbat, que es lunar versus el sábado, que aun cuando tú le llames Shabbat, mi estimado, aun cuando tú le llames Shabbat, sigue siendo sábado, porque como dice el refrán, y que lo he dicho varias veces, mono aunque se vista de seda, mono se queda. Es decir, sábado, aunque tú le digas Shabbat, aunque en la escuela de judaísmo rabínico le diga Shabbat, sigue siendo sábado, porque son dos tiempos totalmente diferentes. No se trata de qué nombre tú le das al día que guardas, sino si es el tiempo correcto, sino si es realmente el tiempo correcto el cual tú estás guardando. De manera que para aquellos que no están en contexto, les invito a que se remitan a la primera parte y a la segunda parte de este ciclo de videoconferencias que lleva por nombre el verdadero Shabbat, el lunar versus el sábado. Esta es la tercera parte. Pero si te quieres ubicar en contexto, te hago la invitación para que vayas a la primera parte y a la segunda parte de este ciclo de videoconferencia, donde allí en esas dos primeras partes, primera y segunda parte, hemos venido desarrollando, hemos venido demostrando de diferentes y múltiples maneras por qué el verdadero Shabbat que manda la Torá guardar es lunar, haciendo uso de testigos contundentes, no testigos ficticios, ni místicos, ni esotéricos, no. Ante un tribunal, tú tienes que presentar son testigos, mínimo 2 testigos, y hasta ahora te he presentado varios testigos. Así que te invito a que vayas a la primera parte y a la segunda parte de este ciclo de videoconferencias que se llama El verdadero Shabbat, el lunar versus el sábado. Bueno, mis amados, antes de entrar en materia, quiero hacer una pequeña observación. Quiero compartir con ustedes un breve mensaje de exhortación. No sin antes leer unos textos del Brit Hadashah, Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento, que dice de la manera siguiente. Obviamente, esta lectura que voy a hacer hace mella solamente en aquellos que reconocen a Yahushua como el Rey de Israel, mas no así con los discípulos de Akiva, mas no así con la escuela judío-rabínica, tristemente. Este es un mensaje de manera tal que va dirigido especialmente a todas aquellas personas que dicen ser discípulos de Yahushua HaMoshiach. Yahushua HaMoshiach HaMelech de Israel. Lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Dice así, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Otro texto que tiene que ver con el amor, lo voy a encontrar en esa misma carta, en esa misma responsa de nuestro amado hermano Saúl o Pablo,
y está en 1 Corintios capítulo 13. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Esa que se habla allá en los chamayines, ¿verdad? El hebreo. Esa es la lengua que se habla allá en los chamayines. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la emuná de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y amados, dice nuestro amado hermano Pablo, Shaul, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no busca su propia honra. La persona que en verdad tiene amor no busca su propia honra, ¿verdad? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, de la Torá. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así que bueno, ¿por qué hago esta acotación en este preámbulo, en esta introducción al tema de hoy? Que realmente el tema es la tercera parte, el tema se llama el verdadero Shabbat lunar, el lunar versus el sábado. Esta es la tercera parte. Pero ¿por qué hago esta acotación introductoria? Bueno, mis amados, lamentablemente, y ya algunos que están conectados a mi página, tanto de YouTube, a mi canal de YouTube, como a la página que tengo en Facebook, donde he compartido varios temas, lamentablemente hay personas que se aparentan saber mucho de hebreo y paleohebreo, un término que es mal dicho, por cierto. El término paleohebreo es, desde el punto de vista de muchos estudiosos de la antropología y de la arqueología hebrea, ellos afirman que ese es un término mal empleado, paleohebreo, pero ese es un tema para otra oportunidad, no es el tema a tratar hoy. Sin embargo, esas personas que dicen conocer de mucho de paleohebreo y que quieren enseñar a los demás a hablar bien el hebreo, tristemente adolecen de esto que yo acabo de leer aquí, de amor. ¿Por qué? Porque aun cuando tú sepas mucho, aparentes saber mucho de lenguas angelicales, lenguas que se hablan en los shamayines, pero si te vas a dirigir a tus hermanos, si te vas a detener en los supuestos defectos que tiene tu prójimo, para criticarlo, para insultarlo, como suelen hacerlo muchos por allí, supuestamente versados en paleohebreo, ¿verdad? Pero que utilizan ese conocimiento para envanecerse y humillar y faltar el respeto, dirigirse de manera peyorativa, de manera soez hacia su semejante, me está demostrando una sola cosa: esa persona que haga eso, que aparte no se está centrando en el tema que yo trato realmente, como fue en el caso del tema de y no os queráis que os llamen rabí, hay un tema que yo subí por allí que se llama así: no os queráis que os llamen rabí, que es una orden de mi maestro, ¿verdad? Y en vez, los comentarios que subieron allí en Facebook y en YouTube, muchos de esos comentarios muy groseros, muy soeces, muy grotescos, por parte de estos que conocen mucho de hebreo, en vez de centrarse en el tema que se trató allí, que yo traté allí, que es la orden que nuestro maestro nos da a nosotros, sus discípulos, de no llamar a nadie rabí ni hacernos llamar rabí, en vez de centrarse en el tema, se enfocaron en otras cosas que no tenían nada que ver con el tema que yo estuve compartiendo allí, sino que se enfrascaron
yo digamos, vamos a decirlo para no darle más largas al asunto, se enfocaron en otros aspectos que no tenían nada que ver, con el tema que se está tratando allí realmente, que es la orden de mi maestro de no llamar a nadie rabí ni hacernos llamar rabí, porque es sencillamente pecado, un pecado de idolatría. Ese es el tema. Sin embargo, algunos que aparentan saber mucho de hebreo, en vez de tratar el asunto del tema, se enfocaron en otros puntos que no tienen nada que ver con el tema como tal, como el asunto del nombre del Mesías de Israel, al cual yo le llamo Yahushua, ¿verdad? Y tengo mis razones. El que le quiera llamar a Yeshua, bueno, yo le respeto sus razones, ¿verdad? Si usted está convencido que el nombre del Mesías es Yeshua, o Yahshua, o Yesu, o Yahusha, bueno, yo le respeto su posición, se la respeto. Si usted está creído que eso es, bueno, viva usted esa convicción, sea feliz con esa convicción. Pero eso no le va a dar derecho a usted a ofender a su semejante solo porque su semejante llama al rey de Israel, como es mi caso, Yahushua. Porque yo también tengo mis posiciones, mis convicciones, mis argumentaciones, y creo que hasta ahora he sido muy profesional, tanto a la hora de hacer mis planteamientos, valiéndome de testigos históricos, toráticos, proféticos, gemátricos, y pare usted de contar, porque como profesional que soy, debo comportarme como tal. Y como discípulo de Yahushua, debo dirigirme a mis semejantes con amor y respeto. Pero si usted, amigo mío, que aparenta saber mucho de paleohebreo, cosa que yo lo dudo, ¿verdad?, te vas a dirigir a tu semejante de manera soez, peyorativa e insultante, me estás demostrando solamente una cosa: que de Torah no sabes nada realmente, porque no estás mostrando amor ni paciencia hacia tu semejante, sino que te envaneces en ese vano conocimiento que te motiva, que te hace creer que tienes el derecho de insultar y de ofender. Y solo estás demostrando una sola cosa: que careces de lo más importante que la Torá nos enseña: el amor. El amor. Vuelvo y lo leo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido como insultar a sus semejantes, ofender a sus semejantes. El amor no busca lo suyo, no se irrita. Hay muchos que se ofendieron. Hay muchas personas que en los comentarios que hacen en YouTube, demuestran solamente rabia, demuestran odio, demuestran pareciera ser, prácticamente demuestran un espíritu que no es la Ruaj. Demuestran en su forma de expresarse un espíritu extraño que no es la Ruaj HaKodesh, A esas personas yo les recomiendo que reflexionen, que piensen bien, reflexionen sobre este texto que acabo de leer, y cada vez que te vuelvas a dirigir a un semejante, tú que crees que sabes mucho de paleohebreo, piensa primero antes de hablar. Piensa 2 veces lo que vas a decir. Piensa primero cómo te vas a dirigir a tu semejante. Piensa si es tu nefesh el que va a hablar o tu neshama. Si es tu alma animal la que va a hablar o tu alma espiritual la que se va a expresar. ¿De acuerdo? Bueno, así que ya aclarado el asunto, la situación, vamos a entrar entonces en el tema de lleno. El verdadero Shabbat, que es lunar, versus el sábado, tercera parte, es este video, en esta ocasión. El verdadero Shabbat. Y rapidito aquí, con respecto al nombre del Mesías de Israel, yo tengo mis convicciones, tengo mis argumentos, vivo lo que creo, yo no vivo en base a lo que siento, mis amados. Yo, Ramírez Ben Israel, he aprendido por la Torah que uno tiene que vivir no por lo que siente, sino por lo que cree, por sus convicciones. Y yo, en lo particular, tengo mis convicciones muy bien fundamentadas de por qué el nombre del Mesías es Yahushua, por lo cual
este es un tema que trataré en un video, en otro video, en otra oportunidad. Se los prometo, se los prometo. ¿Por qué es Yahushua para mí Ramírez Ben Israel? Y yo vivo de acuerdo a mis convicciones, no por lo que yo sienta, no por lo que yo vea alrededor, no porque a mí me dijeron y yo repito como loro, no. Ramírez Ben Israel no repite como loro. Ramírez Ben Israel es un profesional, créeme. Y el abacado sabe que no miento. Soy un profesional en todo lo que digo y lo que hago. Y como profesional me comporto siempre, a donde quiera que estoy. De manera que yo tengo mis convicciones al respecto de por qué para mí, Ramírez Ben Israel, el nombre del Mesías de Israel es Yahushua. Yahushua. Tengo mis convicciones, lo cual lo compartiré en otra oportunidad, se los prometo, ¿sí? Por lo tanto, uno debe vivir por lo que cree, no por lo que siente. Y yo creo que ese es el nombre. Claro está, por supuesto, no soy quien para decir tú tienes que aceptarlo, porque yo lo digo. No hagas eso jamás. No. Yo te invito a que tú hagas lo mismo, que vivas por tus convicciones, no por lo que oyes decir, no para que repitas como loro. Y si he de morir por mis convicciones, bueno, muero por mis convicciones. Simple, tan sencillo. Si eso me va a condenar, si me va a condenar a mí, el hecho de yo vivir por lo que creo, por mis convicciones, entonces muero feliz, porque he vivido de acuerdo a mis convicciones, de acuerdo a los dictados de mi conciencia. Y recomiendo que a todos aquellos que me escuchan y me ven que hagan lo mismo, que vivan de acuerdo a los dictados de su conciencia. Y a mí mi conciencia me dicta que el nombre del Mesías de Israel es Yahushua. Y tengo argumentos que fundamentan mis convicciones para yo enseñar y creer que es así. Claro está, es lo más cercano a la realidad, como lo he dicho. Yahushua para mí es ese es el nombre lo más cercano a la realidad que tenemos por ahora. Solo toca esperar que Eliyahu nos sea enviado Eliyahu para que nos aclare muchas cosas, para que nos corrobore muchas cosas o nos enseñe muchas otras cosas, nos diga qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Toca esperar a Eliyahu, a que esa promesa profética se cumpla, y yo espero a Eliyahu como espero al Mosías de Israel, Yahushua, para que nos aclare muchas cosas. Pero para mí, Ramírez Ben Israel, por ahora, lo más cercano a la realidad en cuanto al nombre del Mesías de Israel es Yahushua. ¿De acuerdo? Bueno, mis amados, ahora sí, vamos con el tema. Y discúlpenme esta introducción tan extensiva de 17, casi 18 minutos aproximadamente. El verdadero Shabbat, que es lunar versus el sábado. Bueno, hay muchas personas que nos adversan, que nos acusan, que nos difaman a nosotros los que guardamos el Shabbat lunar, porque es lunar, y no solamente el Shabbat semanal, sino todas las fiestas, los muedines de la Torah son lunares, se deben regir por la luna. Y eso me lo enseña muchas partes de la Torah. Y una de las partes que me lo enseña es Levítico Vayikra, capítulo 23. Allí en Vayikra, Levítico capítulo 23, usted puede leerse todo el capítulo y se va a dar cuenta que la primera de las fiestas, la primera de los muedines que se nos enseña a guardar es el Shabbat semanal. Vayikra capítulo 23, verso 3. Es la primera de todas las fiestas, ¿verdad? Y allí nosotros, ya por allí, tú te puedes estar dando cuenta que el Shabbat semanal, al igual como el resto de los muedines que salen allí, descritos, especificados en Levítico 23, así como los demás muedines, por ejemplo, Pesaj, ¿verdad? La fiesta de los panes, la fiesta de los panes sin levadura, Shavuot, todas esas fiestas que aparecen allí en Levítico 23, esas fiestas, ¿verdad? Se rigen por la luna. Y eso no es un secreto para nadie. Eso no lo digo yo. Eso hasta la misma escuela judío-rabínica lo admite. Y si Pesaj se rige por la luna, y si la fiesta de los panes, la semana de los panes sin levadura, ¿verdad?, se rige por la luna, y si Shavuot se rige por la luna,
Entonces, ¿por qué Shabbat semanal, que es la primera que figura en Levítico 23, en el versículo 3, en el verso 3, va a ser la excepción? ¿Por qué va a ser la excepción? No, para nada. Ya por allí te puedes dar cuenta que así como las fiestas como Shavuot, como Pesach y Yom HaKippurim, Sukkot, todas esas fiestas son orientadas, regidas, guiadas por la fase de la luna, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacer la excepción con el Shabbat semanal? De manera que nosotros entendemos eso, y de que todas las fiestas, incluyendo el Shabbat semanal, que aparecen en Levítico 23, son fiestas sagradas de la Torah que deben guiarse, regirse, indicarse por la luna. Nos indica la luna en qué momento deben celebrarse, cuál es el tiempo correcto a guardar. Mis amados, hay una anécdota interesante que quiero compartir contigo. Hay una anécdota interesante. Pero antes de compartir esa anécdota, y este video, esta tercera parte, quiero hacerla más, digamos, más ligera, más relajada para ti, porque quiero ser pausado a la hora de explicarte muchas cosas. Muchos de nuestros adversarios, que tristemente se han prestado para ser agentes de Satanás, porque el único que esté interesado, el verdadero interesado en negar que el Shabbat es lunar, el Shabbat semanal, es Satanás. Eso te lo puedo asegurar. El verdadero interesado en negar que el Shabbat semanal es lunar, que el Shabbat que guardaba nuestro Mesías, que murió y resucitó al tercer día, hace 2000 años aproximadamente, era el Shabbat lunar, guiado, orientado por el molat, que es la primera franjita de la luna que vemos cuando sale, ahí comienza el primer día de trabajo. Entonces, el único ser interesado en que tú no sepas, en que tú ignores, en que tú niegues, en que tú te rebeles a guardar el verdadero Shabbat que es lunar, es Satanás. Ese es el verdadero interesado. Y tristemente, hay personas que se han prestado para ser agentes satánicos, tristemente, lamentablemente. Ahora bien, y estas personas nos han acusado de adoradores de la luna, como ya te lo he explicado en las dos primeras partes de esta secuencia de video. Nos han acusado de adoradores de la luna, nos han acusado de ateos, de no creer en Dios. Créeme, bueno, de que nosotros no creemos en Dios. Bueno, realmente yo no creo en Dios. Yo creo en el Eloa de Israel, el Eloa de Abraham, de Isaac y de Jacob, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. El Padre de mi Adón y Rey de Israel, Yahushua. Yo creo en Él, no en Dios, porque Dios es un término pagano, idolátrico, que viene del latín Deus, y que a su vez el latín, que era el idioma del Imperio Romano hace 2000 años, influenciado por los griegos, el término Deus viene del griego Zeus. Por lo tanto, yo no creo en Dios, es decir, yo no creo en Deus, es decir, yo no creo en Zeus, ¿verdad? Nos han acusado de naturalistas, de adoradores de la creación, nos han acusado, han utilizado argumentos para decir que el último argumento que quisieron, con el cual me quisieron abordar, y por cierto, un judío mesiánico, tristemente, ¿verdad? Tristemente, porque judío mesiánico es una mala expresión, créame, es una mezcla de rabinismo y enseñanza de Yahushua. Y ese sincretismo religioso judío mesiánico, ese sincretismo religioso es la condición laodicense de la cual se está alertando en Apocalipsis. Cuando tú me hablas, yo soy judío mesiánico, me voy a desviar un poquito. Cuando alguien me dice, yo soy judío mesiánico, sin darse cuenta me está diciendo que es laodicense. ¿Por qué? Porque judío es una religión rabínica, de origen rabínico, de origen fariseo. Óyelo bien, y eso tú lo puedes corroborar investigando la historia. Te lo digo yo, profesor de historia, me toca decírtelo así. No es mi intención chapear a nadie con mi título, no es mi intención ostentar de un título. No, es que soy profesor de historia y punto. Como fulano de tal es ingeniero químico, el otro es abogado, el otro es, es médico. Bueno, mi profesión es profesor de historia. Por lo tanto, como profesor de historia, yo te invito a que revises la historia, que el judaísmo es una religión
de origen farisaico, como tal. Por lo tanto, cuando alguien me dice, yo soy judío mesiánico, me está diciendo, sin darse cuenta, yo soy laodicense. Es decir, está haciendo una mezcla de mandamientos de hombre con mandamientos de Yahushua. Y eso se llama laodicea. Por eso que yo digo que en una oportunidad, un judío mesiánico, es decir, alguien que cree que es discípulo de Yahushua, pero que no está muy claro en la diferencia que hay entre las enseñanzas fariseas y las enseñanzas de Yahushua, sino que hacen un sincretismo religioso allí, dando como resultado judaísmo mesiánico, y que por cierto, bueno, ostenta el título de Rab, y por respeto a su reputación no lo voy a mencionar. No voy a mencionar el nombre de este personaje por respeto a su reputación, porque la Torah me enseña a respetar a las personas en cuanto a su reputación, a no escarnecerlas públicamente. Por lo tanto, por respeto a su reputación y por guardar Torah, me reservo el nombre. Solamente confórmese con saber el pecado y no el pecador. Y entonces este personaje fue uno de los últimos que de alguna manera quiso, ¿cómo decirlo? Quiso argumentarme con una teoría, vamos a decirlo de esa manera, de que el Shabbat no es lunar. Y el argumento que utilizó fue la cuenta del Omer, Pero mis amados, la cuenta del Omer, en lugar de desbaratar la verdad del Shabbat lunar, que es una verdad torática, lo que hace es confirmar aún más la verdad del Shabbat lunar. Y eso te lo puedo demostrar también. Pero eso te lo voy a demostrar en un próximo video, porque ahorita tenemos otros puntos a tratar. Vamos a demostrar en un próximo video, ¿verdad? Cómo la cuenta del Omer, en lugar de desbaratar la verdad del Shabbat lunar, lo que hace es confirmarla aún más. El problema está en que tristemente tanto la escuela judío-rabínica como los judíos mesiánicos en su mayoría no están leyendo mal la Torá. Y hay palabras claves que lamentablemente ignoran cuál es su significado real. Palabras claves que cuando tú las investigas en hebreo, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra hebrea que hay detrás de esa palabra clave? Te vas a dar cuenta que esa palabra es crucial y reveladora a la hora de entender cómo guardar esa fiesta, la fiesta de Shavuot específicamente. Que cuando tú te das cuenta cuáles son el significado de esa palabra clave, cuál es la palabra clave y su palabra hebrea que hay detrás de ella, te vas a dar cuenta que la cuenta del Omer, en lugar de desbaratar la verdad torática del Shabbat lunar, lo que hace es confirmarla aún más. Y esta persona, este personaje en cuestión, queriéndome a mí hacer creer que yo estoy equivocado con respecto a la verdad del Shabbat lunar, lo que hizo fue, sin darse cuenta, confirmarme a mí aún más en mi emuná sobre la verdad del Shabbat lunar. Pero ese tema de la cuenta del Omer, ¿verdad?, lo vamos a dejar para un próximo video como una evidencia más de por qué el verdadero Shabbat semanal es lunar. ¿De acuerdo? Así que continuamos de la manera siguiente. En una oportunidad, mis amados, quiero compartir contigo una anécdota, mis amados y amigos. En una oportunidad una niña le pregunta, ve a su mamá haciendo un pan. Y la niña se dio cuenta de que su mamita, antes de meter el pan al horno, le doblaba las puntas al pan, Y la niña le pregunta a su mamá, mami, ¿por qué le dobla las puntas al pan? A lo cual su mamá le responde, hija, lo que pasa es que mi mamá lo hacía de esa manera. Realmente yo no sé por qué le doblo las puntas al pan. Yo lo hago porque yo veía a mi mamá hacerlo. Ve y pregúntale a tu abuela, a mi mamá. Y la niña va corriendo y le pregunta a su abuelita, abuelita, ¿por qué es que ustedes le doblan la punta al pan? Y la abuelita le responde, ay, mi nieta hermosa, mira, lo que pasa es que así lo hacía mi mamá, o sea, su bisabuela.
Ve y pregúntele a ella, que ahí está todavía, ahí está viva todavía. Y pregúntele, aprovechas que está viva y le preguntas a ella. De manera que yo no sé por qué le doblo las puntas al pan, solo que yo lo hago también porque así yo también veía a mi madre hacerlo, le responde su abuela. La niña va y se dirige a donde su bisabuela y le pregunta, abuelita, ¿por qué es que se le doblan las puntas al pan? Entonces la bisabuela le responde, bueno, hija, lo que pasa, te voy a explicar. Lo que pasa es que yo le doblaba las puntas al pan porque mi horno era muy pequeñito. Entonces tenía que doblarle las puntas al pan para que pudiera caber, para que cupiera en el horno. Por esa razón es que yo le doblo las puntas al pan. Bueno, ¿cuál es la moraleja? La moraleja de esta anécdota es: no hagas las cosas solo porque veas a los demás hacerlas. No, yo hago así porque así yo veo que los demás lo hacen. No. Eso no es justificación y créame que eso no te va a salvar. Pensar y actuar de esa manera no te va a ayudar en lo absoluto, no te va a salvar, al contrario, te va a perjudicar. Tú no tienes que hacer las cosas solamente por tradición, porque ves a los demás hacerlo. No. Tú tienes que hacer las cosas y antes de hacerlas tienes que pensar primero por qué las vas a hacer. ¿Por qué razón vas a hacer eso? Tienes que estar consciente, tú debes de tener elementos de juicio para saber por qué vas a actuar de esa manera, no porque veas a los demás hacerlo, porque créeme que las grandes desgracias, las grandes miserias, las grandes guerras, los grandes desastres que han ocurrido en la humanidad ha sido producto de repetir lo que tú ves. Ha sido producto por hacer las cosas por el simple hecho de ver a las mayorías hacerlo también. De manera que esa forma de actuar no es la correcta, ni tampoco es la más sabia. De hecho, no es sabio hacer las cosas solo porque veo a los demás hacerlo. No, tú tienes que tener elementos de juicio, saber por qué lo vas a hacer, cuáles son las razones del por qué lo vas a hacer, en qué se fundamenta eso para hacerlo de esa manera. Pero si tú no manejas eso, si tú adoleces, careces de conocimientos, de elementos de juicio, de argumentos históricos, proféticos, gemátricos, toráticos, si tú adoleces de todos esos conocimientos y solamente haces las cosas porque ves a los demás hacerlo, créeme, con todo respeto te lo digo, no para ofenderte, estás actuando como un borrego. Estás actuando como un borrego. Y el Todopoderoso no quiere borregos, quiere gente inteligente, gente consciente. Ven, dice Él, vengan y razonemos, dice Él. Vengan y razonemos. Tienes que usar la razón, dice Él. Ahora bien, y esa anécdota me recuerda a mí una experiencia que yo viví hace muchísimos años, cuando yo me estaba iniciando en las raíces hebreas de la emuná de Israel. Yo me le acerqué a un maestro de Torá, ¿verdad? Bendita memoria, ¿verdad? Y yo hoy por hoy digo de él lo siguiente: él vivió la luz que tuvo, vivió conforme a la luz que él manejó, que él logró manejar. Un hombre justo y bendita memoria. Pero ese personaje, bueno, en cuestión, ¿verdad? Yo le hice esa pregunta, que por qué se guardaba. De hecho, yo fui muchos años adventista, yo fui alrededor de 15 años adventista. Yo vengo de las naciones, a pesar de ser de ascendencia yaudí sefardita, pasé por ese proceso de asimilación, por ese periodo de asimilación de las naciones, y el Todopoderoso me fue sacando de allí. Pero cuando estuve durante ese tiempo en Egipto, ¿verdad?, fui adventista del séptimo día, y créame que los adventistas del séptimo día te guardan el sábado muy bien, por lo menos en la comunidad donde yo asistía, ¿verdad? Guardaban el sábado muy bien, muy celosos del sábado, ojo, no estoy diciendo Shabbat, sábado. De manera que cuando yo salgo
de la idolatría de las naciones y me inicio hace muchísimos años atrás, en las raíces hebreas de la emuná de Israel, en las raíces de la fe, ¿verdad? De la emuná, las raíces hebreas de la emuná de Israel. Yo le pregunté al personaje en cuestión, bendita memoria, quien vivió de acuerdo a la luz que tuvo, y eso a mí me consta, ese personaje vivió de acuerdo a la luz que tuvo. ¿Que por qué razón? Le pregunté. Si nosotros ahora estamos guardando Torah, si nosotros ahora estamos supuestamente guiándonos por un calendario hebreo, ¿por qué razón seguíamos guardando Shabbat en el mismo día que los cristianos adventistas guardan sábado? Si supuestamente son dos calendarios diferentes, son dos tiempos totalmente diferentes, supuestamente el calendario hebreo, que es lunisolar, el calendario de la Torá, ¿verdad?, al calendario cristiano, greco-romano, que es solar, netamente solar. Cuando hablamos de dos calendarios diferentes, estamos hablando de dos tiempos diferentes. Eso es algo de lógica. Eso es algo de pura lógica, de puro sentido común. No se necesita ser versado en la materia para saber que dos calendarios diferentes significan dos tiempos diferentes. La respuesta que el personaje me dio fue algo parecida a la respuesta que le dieron la mamá y la abuela de esta niña a la niña. No, yo lo hago así porque yo veo a los demás hacerlo. La respuesta que el personaje me dijo fue, no, lo que pasa es que nosotros guardamos el Shabbat en los sábados porque así lo hacen los judíos rabínicos. Les confieso que esa respuesta a mí en aquel momento no me convenció, pero como yo estaba comenzando en las raíces hebreas de la fe de Israel, de la emuná de Israel, me tuve que quedar callado, pues. Mas no me convenció realmente, porque a mí en lo particular, Ramírez Ben Israel, siempre he sido un rebelde en cuanto a ser un borrego, en cuanto a hacer las cosas solamente porque veo a las mayorías hacerlo. No. Porque para eso el Abacados nos ha dado a ti y a mí una cabecita, para que la usemos, para que pensemos, para que razonemos, para que investiguemos, para que escudriñemos, para que cotejamos, para que comparemos, para que hagamos juicios críticos y objetivos y veraces. Para eso es la cabeza. Para eso es la cabecita que el Abba nos ha dado a nosotros, a ti y a mí, para que la uses. No para que repitas como loro, no, para que la uses. De manera que esa fue la respuesta que a mí se me dio en aquella oportunidad. Ahora bien, y hoy por hoy, créeme que, repito, esa respuesta a mí no me convenció. Y hoy por hoy, créeme, menos mal que no me convenció. Lo cual eso me indujo a mí a investigar, me llevó a mí a escudriñar, me llevó a mí a hurgar, a investigar, sobre todo la parte histórica. Porque si yo, Ramírez Ben Israel, me caracterizara por hacer las cosas solo porque veo a la mayoría hacerlo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que van por él. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación y son poquitos los que lo hallamos, dice la Escritura. Si yo, Ramírez Ben Israel, fuese de ese tipo de persona que hago las cosas solamente porque veo a la mayoría hacerla, o repetir como loro, créeme que seguiría siendo adventista. Pero por no ser esa clase de persona, por yo no hacer las cosas solo por ver a la mayoría hacer las cosas, es que el Todopoderoso en su rajén, misericordia, me ha sacado de la idolatría y me ha ido llevando en un proceso, en un itinerar, acampando, hasta algún día poder llegar a Eretz Israel, que es mi fe, que es mi creencia, que es mi deseo. Entonces, precisamente por eso, y yo te invito a que tú seas rebelde en ese sentido,
Rebelde en el sentido de no aceptar las cosas solamente porque una supuesta autoridad te lo ordena. No, tú estás obligado a investigar. Tú estás obligado a escudriñar por ti mismo la Torá, a corroborar la información que se te está dando. De hecho, esto que yo estoy compartiendo contigo, yo te invito a que tú lo corrobores, a que lo cotejes, a que lo investigues primero, a que no me creas a mí de buenas a primeras. No, porque yo también soy un mortal, en una condición de un cuerpo mortal, sujeto a pecado todavía. Y yo decirle a alguien, mira, acéptame esto porque esto es así, es cometer el mismo error que hacen muchos maestros de Torá, que le exigen a sus discípulos que acepten las cosas tal cual, de manera dictatorial, sin permitirle a sus discípulos de pensar, de analizar, de corroborar, de cotejar, de comparar, de investigar, de analizar y de sacar sus propias conclusiones, sus propias convicciones. Así que yo te invito a que hagas lo mismo, a que seas un rebelde en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. Ahora bien, Daniel capítulo 7, verso 25, entrando con el tema de hoy, y vamos a hacer esta tercera parte bastante directa, precisa y concisa. En Daniel capítulo 7, verso 25, leo lo siguiente, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los kadoshines, o a los santos, en las versiones cristianas dice santo, yo prefiero decir los kadoshines, ¿verdad? Del Altísimo, quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempos, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahí hay una profecía, y es la profecía de Daniel capítulo 7, que me habla a mí del surgimiento de cuatro bestias, que son cuatro sistemas de gobiernos mundiales, como se le revela allí a Daniel. Del cual la cuarta bestia fue la que más le llamó la atención a Daniel allí. Léase, te invito a que leas Daniel capítulo 7, todo el capítulo para que veas, agarres todo el contexto. No te limites al capítulo, al verso 25 únicamente, no. Solamente que por efectos de tiempo, para este video, necesito ir al punto. Pero yo te invito a que leas todo el capítulo 7 para que te ubiques en contexto y corrobores si lo que yo voy a compartir contigo a continuación es verdad o es mentira. ¿De acuerdo? Ok. Allí en Daniel capítulo 7, a manera de bosquejo, a grosso modo, ¿verdad? Allí a Daniel se le presenta en visión cuatro bestias, de la que representan cuatro gobiernos o sistemas de gobiernos mundiales, no gobiernos, sino sistemas de gobiernos mundiales, que de alguna manera u otra afectarían directamente contra la nación escogida, contra la nación de Israel. En una oportunidad alguien me dijo, cuando yo le compartí esta profecía, alguien me dijo lo siguiente: lo que pasa es que no solamente han existido 4 imperios, 5 imperios, han existido más imperios. Está el imperio el imperio aquel, el imperio tal, el imperio pascual. Sí, es verdad, eso es verdad. No han existido únicamente estos 4 o 5 imperios. En este caso de Daniel 7 son 4 que se mencionan allí, sin tomar en cuenta el de Babilonia, que fue el primero, que es el que figuró en Daniel capítulo 2. Como estamos hablando aquí en Daniel capítulo 7, ya aquí Nabucodonosor no está en escena. Ahora está otro emperador, que es Belsasar, otro rey que es Belsasar, ¿verdad? Como lo dice Daniel capítulo 7.1, y en el primer año de Belsasar, según esta versión. Allí no dice en el primer año de Nabucodonosor, sino Belsasar, de manera que ya aquí Nabucodonosor no está en escena. Pero el punto es que, si bien es cierto que han existido muchos imperios en la historia de la humanidad, revelaciones tanto de Daniel como de Apocalipsis solo mencionan los imperios que nos atañen a nosotros, que es lo que nos interesan realmente como tal. Porque los imperios que se mencionan tanto en Daniel como en Apocalipsis son imperios que afectaron directamente a la nación de Israel. Es por eso que se mencionan únicamente esos imperios. Porque sí es verdad, el imperio británico existe, ¿verdad? Existió como tal, Inglaterra, ¿verdad? El imperio otomano también, el imperio, la dinastía Ming, un imperio también, ¿verdad? Pero no fueron imperios que arremetieron directamente
directamente contra el pueblo de Israel. De manera que los imperios que se mencionan, y es algo que usted y yo debemos tener siempre presente a la hora de estudiar profecía hebrea, los imperios que se mencionan en profecía hebrea, tanto en Daniel como en Apocalipsis, ambas son hebreas, son imperios, primero, que son sistemas de gobiernos mundiales que existieron para la época, que rigieron a la humanidad de aquel entonces, y a su vez fueron imperios que arremetieron directamente, tocaron directamente, se metieron directamente con la nación escogida de Israel, con nuestro pueblo Israel. Y en Daniel capítulo 7 se mencionan 4 imperios o sistemas de gobierno mundiales que tuvieron que ver con Israel, que afectaron a Israel, que se metieron con Israel. Y el cuarto imperio o la cuarta bestia que se menciona allí es la que más le llama poderosamente la atención a Daniel. Y sobre todo, un cuerno pequeño, que no es el mismo cuerno pequeño que se menciona en otra profecía de Daniel, que tiene que ver en Daniel 8. Porque el cuerno pequeño, óigalo bien, mi estimado, el cuerno pequeño que se menciona en Daniel 7 no es el mismo cuerno pequeño que se menciona en Daniel 8, sino que cumplen funciones parecidas. Cometen acciones parecidas. Por eso es que se le de alguna manera se les caracteriza a ambos sistemas de gobierno, ¿verdad? Se les caracteriza de la misma manera, como cuernos pequeños, porque ambos iban a cometer acciones contra la nación de Israel, iban a afectar directamente a Israel, iban a hacerle daño de maneras muy parecidas a Israel. En el caso de Daniel capítulo 8 se menciona el cuerno pequeño, y como ya se lo expliqué en un video anterior, no voy a redundar, no voy a llover sobre mojado, ¿verdad? Allí se menciona que el cuerno pequeño, allí pudimos darnos cuenta de que el cuerno pequeño que se menciona en Daniel capítulo 8 se refiere a Antíoco Epífanes como el símbolo del antimasías que habría de venir. Y el cuerno pequeño que se menciona en Daniel capítulo 7 se está refiriendo a un sistema de gobierno que, al igual que Antíoco Epífanes, iba a arremeter contra la nación de Israel, donde una de las acciones, que más adelante vamos a saber quién fue, ¿verdad? Que una de las acciones que acometería, que haría contra Israel, está descrita en el verso 25, Daniel 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los kadoshines, a los santos del Altísimo, quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora bien, la palabra clave para entender aquí la situación de este verso es la palabra tiempo. Cuando usted y yo buscamos en la concordancia de Strong el término tiempo, ¿qué palabra hebrea hay para el término tiempo? Nos vamos a encontrar con que en la referencia 5732H, nos vamos a encontrar que la palabra para tiempo aquí es Idan, y se escribe con las letras hebreas consonantes Ayin, Dalet, Nun y Nun Sofit. Ayin, Dalet y Nun Sofit. De esa manera se escribe Idan, Ayin, Dalet y la Nun Sofit. Y su valor gemátrico, que me llama poderosamente la atención, mis amados, de esta palabra Idan, ¿verdad? Su valor gemátrico es 9. El número que representa a la Torá, número que simboliza a la verdad, y la Torá es verdad. Cuando hablamos de verdad, ¿cuál es la verdad? La verdad es la Torá, simple y llanamente. Para nosotros, los Bene Israel, la verdad es una sola. No que cada quien maneja su propia verdad, no. Esa expresión humanista de que supuestamente cada quien maneja su propia verdad, eso no es cierto. La verdad es una sola y la verdad es la Torá, simple. Ahora bien, lo cierto del caso es que la palabra Idán significa, entre otras asunciones que le da la concordancia de Strong en la referencia 5732H, una de las asunciones es año. Tiene que ver con calendario.
tiene que ver con calendario. Trataría de cambiar el año. ¿De qué? En el verso 25 nos estamos dando cuenta que aquí este cuerno pequeño está arremetiendo, porque aquí está hablando del cuerno pequeño. Un cuerno pequeño parecido a Antíoco Epífanes, parecido al cuerno pequeño de Daniel capítulo 8. Solo que aquí está hablando de otro cuerno pequeño, ¿verdad? Y este cuerno pequeño, al igual que Antíoco Epífanes, arremetería contra la integridad y contra la verdad del pueblo de Israel. Y una de las cosas que haría en contra de nosotros como pueblo escogido, los Bené Israel, era que intentar cambiar nuestro calendario, intentar cambiar nuestro año hebreo. Y eso significa, entre otras cosas, y de manera automática e implícita, cambiar nuestros moedines. Porque cuando este cuerno pequeño intenta cambiar, que lo hizo, ¿verdad? Que lo hizo en una fecha que vamos a ver más adelante como uno de los argumentos históricos para demostrar que el verdadero Shabbat es lunar y no el sábado de Roma. Entonces, ese es un argumento histórico que vamos a utilizar más adelante. Tal vez no nos dé chance en esta oportunidad de este video, en esta tercera parte. Viene una cuarta parte y una quinta, te lo aseguro, porque tengo infinidades de maneras. Tengo infinidades, y el Abacado sabe que no miento. Ramírez Ben Israel no miente. Libre me lava de yo mentir cuando digo lo que voy a decir. Tengo infinidades de argumentos históricos, proféticos, toráticos, gemátricos, para demostrarte de muchas maneras que el Shabbat es lunar. Y más aún, para demostrarte que el Shabbat lunar es el sello que está siendo colocado sobre los 144,000 Bené Israel, 12,000 de cada tribu. Si simbólico o literal, eso lo veremos más adelante. Si simbólico o literal es ese número, eso lo veremos más adelante. Vamos pausados, sin prisa, pero sin pausa, ¿de acuerdo? De manera que aquí en este texto de Daniel capítulo 7, verso 25, nos estamos dando cuenta de que este cuerno pequeño, al igual que Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, este cuerno pequeño en particular va a arremeter contra, como lo dice ahí, vamos a leerlo, y hablará palabras contra el Altísimo y a los cadocines del Altísimo, a los Bené Israel, para que te quede claro, a los Bené Israel, quebrantará. Y efectivamente así ocurrió. Y pensará en cambiar los tiempos, es decir, el año hebreo de quién, de nosotros los Bené Israel, y la ley, es decir, la Torá. Y lo que me llama poderosamente la atención, que cuando este cuerno pequeño cambia los tiempos, es decir, cambia el año, ¿verdad? Cambia los años de nuestro calendario, automáticamente altera el Shabbat semanal establecido por la Torá. Y más adelante te voy a demostrar en qué año ocurrió, quiénes lo hicieron, de qué manera lo hicieron y cuánto tiempo se tomó Satanás. Porque óigalo bien, te digo otra cosa, te digo otra cuestión. Satanás no trabaja en función de días, ni de meses, ni de años. Trabaja en función de siglos. Para Satanás desarrollar un plan diabólico se toman sus siglos. Y este fue un plan diabólico que a Satanás le tomó aproximadamente casi 300 años poderlo desarrollar y llevarlo a cabo a la perfección, para que tenga efectos y para que tuviese los efectos y repercusiones que ha venido teniendo hasta el día de hoy. Esto, Idán, tiempo, año, porque el significado de Idán, de tiempo, de esta palabra, en la concordancia de Strong 5732H te vas a encontrar que significa año. Y trataría de cambiar el año. ¿De quién? De nosotros los hebreos. Y por lo tanto cambiar nuestro calendario. Y por lo tanto de manera automática cambiar los moedines. Específicamente y muy especialmente el Shabbat semanal. Porque cuando tú entiendas, después que yo comparta contigo toda esta serie de testigos, porque son testigos, no es algo que yo me lo imaginé, no. Yo no acostumbro a hablar en base a elucubraciones. Yo hablo en base a testigos toráticos, proféticos, gemátricos, históricos, y para usted de contar.
Y te doy la referencia para que tú vayas y las corrobores también. Para que no tragues entero, no, para que vayas e investigues. Porque nosotros, los verdaderos discípulos de Yahushua HaMashiach, óigalo bien, los verdaderos discípulos de Yahushua HaMashiach debemos hablar en base a testigos, en base a evidencias, testigos, mínimo 2 testigos. No como acostumbra la escuela judío-rabínica. La escuela judío-rabínica, mis amados, aunque te duela, esta es la verdad. Cuando la escuela judío-rabínica no tiene un escrito está que respalde alguna de sus enseñanzas, siempre, óigalo bien, siempre te va a recurrir a un argumento místico que raya en la mayoría de las veces en lo esotérico. Y créeme que tú no vas a ir, no puedes presentarte ante un tribunal con argumentos místicos porque no te lo va a aceptar. Un tribunal te acepta son testigos históricos, toráticos, proféticos, gemátricos, arqueológicos, relictos, y para usted de contar, testigos de personas que vieron y escucharon, y sabiendo que lo que van a decir, tienen que decirlo a sabiendas de que si dicen mentira, su alma se condena. Testigos. ¿Te das cuenta? Y un verdadero discípulo de Yahushua debe proceder, debe actuar, debe enseñar de esa forma, con testigos, no con argumentos místicos que rayan en lo esotérico para dar pie a mandamientos de hombres. No. A mí nadie me va a venir a marear con argumentos místicos, porque yo no te voy a aceptar argumentos místicos, no. Porque un argumento místico yo me lo puedo inventar también. Me lo puedo elucubrar, imaginar, inventarme un cuento, una fábula. Cualquiera se puede inventar una fábula. Y sobre eso nuestro amado hermano Shaul, Pablo, nos advirtió de tener cuidado de las fábulas, de los argumentos místicos. No, negativo. Dentro de la yeshiva de Yahushua HaMashiach, Hamelech de Israel, sus discípulos no debemos enseñar ni basarnos en argumentos místicos, sino en un escrito está de la Torá, de los profetas, porque así lo dice la Torá, en presencia de 2 o 3 testigos. Y también los profetas lo dicen, si no hablaren conforme a la Torá y al testimonio de los profetas, es porque no tienen luz. Porque cualquier cosa que yo enseñe debe estar fundamentada en la Torá y en los profetas. Y cualquier persona que enseñe algo sin estar fundamentado en la Torá, sin tener un escrito estado de la Torá que lo respalde, o sin tener un escrito está de los profetas de verdad que lo respalden, entonces está elucubrando, está hablando sandeces, fábulas. ¿De acuerdo? De manera que este cuerno pequeño, retomando el tema, intentaría a los Kadoshines, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, el año hebreo y la ley. Y la palabra tiempo está, la palabra hebrea que hay para tiempo, como te lo compartí, la palabra hebrea que hay detrás de este término tiempo es Idán. Idán significa año. Y el valor gemátrico de Idán es 9. Es 9, que es el mismo valor gemátrico para la Torá, para la verdad. ¿Cuál es el número que simboliza la verdad? El 9. En otra oportunidad te lo demostraré, ¿verdad? Y cualquier persona que estudia Torá, que conoce bien el tema de la emuná de Israel, de la fe de Israel, sabe perfectamente bien que el número que simboliza la verdad dentro de la emuná de Israel es el 9. El número que representa la Torá, porque la Torá es verdad, es el 9. Y el número que representa la mentira, ¿verdad? Sheker, mentira en hebreo, es 6. De manera que el valor gemátrico para Idán, para tiempo, es 9. Intentaría cambiar no solamente el año hebreo, sino también la Torá. ¿Se da cuenta? Este cuerno pequeño le ocasionaría daño durante tiempos y medio tiempo a nuestra nación, de muchas maneras. Y una de esas formas era, primeramente, arremetiendo contra nuestro calendario y por ende contra nuestros muedines, nuestras fiestas, principalmente el Shabbat semanal. Y en segundo lugar, intentaría cambiar la Torah también para nosotros, a través de la pluma mentirosa de los escribas.
Ahora bien, continuamos aquí. De manera que, y dan tiempo, en lo referente a nuestro año hebreo y sus Shabbat, que nos enseñan en qué momento debemos guardar las fiestas, así como también ese enemigo, ese cuerno pequeño, intentaría cambiarnos la Torá, como lo acabo de decir. De manera que como dice Karl Popper, ¿verdad? Un reconocido personaje, ¿no? Sir Karl Raimund Popper dijo en una oportunidad: es mejor matar teorías que matar seres humanos. Yo te invito a que tú investigues todo esto que estoy compartiendo contigo, que vayas y corrobores, cotejes, y que compartamos, pero en amor, en emuná, en fe que obedece, sin necesidad de yo ofender a mi semejante, solo por el hecho de creer que yo tengo la razón. No, el hecho de que yo tenga la razón en algo no me da ningún derecho de ofender a mis semejantes, porque a fin de cuentas todos, tanto tú como yo, estamos en lo mismo, en la búsqueda de la verdad. Continuamos aquí entonces con el tema. ¿Qué tiene que ver Roma en todo esto? ¿Quién es Roma para nosotros los Bene Israel? ¿Verdad? Permaneceremos bajo el dominio de Esab, dicen uno de los comentaristas inclusive, los mismos comentaristas talmúdicos. Y esta cita que estoy leyendo aquí a continuación está en el Humash, no es mi palabra. Puedes buscarlo en el Humash. Y creo que ya yo compartí la referencia por allí. Dicen ellos, ¿verdad?, que ellos están conscientes que estamos bajo el dominio de Roma. Ellos dicen de la manera siguiente: permaneceremos bajo el dominio de Esab hasta que nos arrepintamos de nuestras transgresiones. Ese es uno de los comentarios que hacen los comentaristas del Talmud en el Humash. Ellos están conscientes, la misma escuela judío-rabínica está consciente que están bajo el dominio de Esab. Y Esab, como tú y yo sabemos, es el ancestro de los edomitas y por ende de Roma, ¿verdad? Recuérdate que Esab, el hermano de nuestro padre Jacob, ¿verdad? Esab, una de las cosas que caracterizó a Esab o a Esaú, ¿verdad?, en las versiones cristianas, bíblicas cristianas, aparece como Esaú, Esab en hebreo. Una de las cosas que caracterizó a Esab, quien cambió su primogenitura por un potaje de lenteja, es que a pesar de él haber desechado su primogenitura, siempre buscó usurpar el lugar de Jacob. Siempre buscó usurpar el lugar de Jacob. Y una de las demostraciones de él usurpar el lugar, la preeminencia de Jacob, fue, por ejemplo, en el caso del entierro del sepelio de su padre, Isaac. Esab, cuando nuestro padre, nuestro patriarca Isaac parte, abandona este mundo, en el sepelio, en el funeral, quien debía llevar la batuta y decir las palabras y llevar ese ceremonial allí fúnebre era Jacob. Sin embargo, Esab usurpó el lugar de Jacob. No respetó la primogenitura que ya tenía Jacob, sino que usurpó el lugar de Jacob, y eso tú lo puedes leer allí en Bereshit, ¿verdad? En la parte cuando Isaac parte de este mundo. De manera que eso es una demostración de cómo serían sus descendientes. Sus descendientes siempre buscarían la forma de usurpar el lugar de Jacob. Y Jacob, ¿verdad?, el patriarca, quien el Abba le cambia el nombre a Israel, y por supuesto es el padre de Israel, de las 12 tribus de Israel, es nuestro padre. Entonces, de manera que viene a ser el ancestro, es de donde descienden los romanos como tal. Y eso usted y yo lo sabemos perfectamente bien. Eso usted lo puede corroborar investigando allí con respecto de a quién simboliza Esab en la actualidad y por qué razón. Y te vas a dar cuenta que Esab simboliza a Roma.
y todo lo que representa, y todo el daño que ha ocasionado Roma contra nosotros, los Bené Israel, contra nosotros, el pueblo escogido. Y una de las cosas que hizo Roma fue precisamente en el año 325, fue precisamente una vez estando nosotros en el exilio, porque ya estábamos exiliados, estoy hablando del año 135 de esta era común. De manera que una de las cosas que hizo Roma, por ejemplo, fue precisamente arremeter contra el calendario hebreo, fue precisamente cambiar la fecha del anuario. De manera que mientras que en el mundo cristiano, que se rige por un calendario solar, y que ese calendario solar está implícito, está solapado dentro del mismo calendario hebreo, y usted lo puede ver, mientras que para el mundo cristiano están en el año, para esta fecha que estoy grabando este video, estamos en el año 2021, realmente el año es 5992, a 8 años para que se cumplan 6000. Ese es el año real como tal. Pero no solamente Roma cambiaría el anuario, cambiaría el calendario como tal en ese sentido, sino que también cambiaría e impondría sobre nosotros los Bené Israel, y esto ocurrió en el 325 aproximadamente, en el Concilio de Nicea ocurrió ese cambio que hizo que nosotros o nuestros ancestros Yaudí, ¿verdad?, en el exilio, la casa Yaudá, que hizo que la casa de Yaudá en el exilio se sometiera a ese calendario también, en el año 325 como tal. Ahora bien, ya aquí estoy entrando en la parte histórica, aquí estoy entrando en el testigo histórico, de manera que en el año 325, en el Concilio de Nicea, Constantino y su hijo posteriormente Constancio arremetieron contra nuestro pueblo, la casa de Yahudá específicamente, imponiéndonos y obligándonos obligándonos a nosotros a dejar de guardar los Shabbat, como lo indica la Torá, para comenzar a calcular el Shabbat de una manera equivocada y supeditada y sometida, valga la redundancia, al calendario greco-romano como tal. De manera tal que de esta forma la profecía de Daniel capítulo 7 verso 25 comienza a tener cumplimiento como tal, cuando dice que este cuerno pequeño arremetería contra los cadoshines del Altísimo, hablaría palabras contra el Altísimo, quebrantaría los cadoshines del Altísimo y pensará en cambiar los tiempos, es decir, el anuario y por ende los moedines, afectándonos a nosotros, ¿verdad? Y la Torá también. De manera que en el año 325, en el Concilio de Nicea, se gestó algo que ya se venía desarrollando, mejor dicho, se cristalizó algo que ya se venía gestando de muchísimas décadas atrás, ¿verdad? Se venía gestando eso, pero en el Concilio de Nicea se cristalizó, se oficializó, se impuso un nuevo calendario como tal, donde a la casa de Yahudá, estando nosotros ya en el exilio para esa fecha, en el año 325, estando ya en la diáspora como tal, se nos obliga a nosotros a abandonar nuestra costumbre de calcular el Shabbat semanal, guiándonos por las fases de la luna, como lo ordena la Torá, porque así lo enseña la Torá, que la luna fue creada para los tiempos, es decir, para los moedines, ¿verdad? De dejar de observar la molad, es decir, se nos obligó Constantino bajo pena de muerte, bajo amenaza de muerte y persecución, Constantino obligó a nuestros ancestros, a la casa de Yahudá, en el año 325, nos ordenó bajo amenaza de muerte y persecución, a que dejáramos de calcular el Shabbat semanal, por representar el Shabbat semanal que guardamos para aquel entonces, orientados por la luna, observando la molad, es decir, la primera franjita de iluminación de la luna, cuando comienza la luna nuevamente a crecer, eso se llama el molad,
que me indica a mí en qué momento comienza el primer día de trabajo para nosotros, los Bené Israel. Pero Constantino, consciente de esta verdad torática y consciente de que representaba para sus planes, consciente de que esto representaba para sus planes una piedra en el zapato, obliga al extinto Sanedrín que existía para esa época, al moribundo Sanedrín, porque estaba ya en fase de decadencia y ya no se le llamaba Sanedrín, inclusive se le llamaba era sinopsos, donde era una especie de Sanedrín que estaba solamente limitada a tomar decisiones de carácter religioso únicamente. Ya al Sanedrín se le habían quitado por completo plenitud de legislar, todo tipo de facultad para poder legislar en materia penal. Ya el Sanedrín para ese entonces no tenía autoridad para legislar en materia penal, no tenía. Era un sinopsos como tal. Ya no se le llamaba Sanedrín, sino sinopsos como tal. Es decir, era una especie de quórum donde se tomaban decisiones solamente de carácter religioso únicamente. Como por ejemplo, calcular el Shabbat semanal, determinar cuándo se producía el verdadero Shabbat semanal, guiándonos por la fase de la luna, por el Rosh Hodesh, y por ende automáticamente por el Molad, la primera franjita de iluminación. Y Constantino, viendo que esto representaba una piedra en el zapato para sus planes de unificar el imperio romano, para aquel entonces, que estaba dividido en dos grandes facciones, entre cristianos paganizados y paganos como tal, mitraístas, pero como veía que nuestros ancestros de la casa de Yahudá, para aquel entonces, simbolizaban una piedra en el zapato para esos planes, nos obliga al moribundo Sanedrín de aquel entonces, presidido por Gilel II, a que abandonásemos nuestra costumbre, nuestra tradición ordenada por la Torá, de guardar el Shabbat como nos lo ordena la Torá, de calcular el Shabbat como lo ordena la Torá, observando la Molad. E Gilel II, el Nasí, o presidente del Sanedrín para aquel entonces, en el año 325, para no exponer a la nación de Yahudá, que estábamos en el exilio y seguimos en el exilio, para no exponernos a nuevas persecuciones y a nuevas amenazas de muerte, tomaron la decisión de supeditarse, de someterse a los dictámenes de Roma, a la orden de Roma, y que si lo que queríamos era guardar un séptimo día, que entonces nos sometiéramos al séptimo día del calendario solar, que es el calendario que hoy en día rige al cristianismo en general, el calendario gregoriano, que es un calendario solar, pero que abandonásemos la práctica del calendario lunisolar, del calendario de la Torá, que es un calendario lunisolar. ¿Por qué? Porque la luna, como lo ordena la Torá, es la que me indica en qué momento se deben guardar las convocaciones, empezando por la primera de ellas, que aparece reflejada en Levítico 23, verso 3. La primera de ellas, el Shabbat semanal. Y el sol es lunisolar, porque el sol, su función es determinarme a mí como Bené Israel cuánto dura el año hebreo, en consonancia, en correspondencia con la maduración de la cebada en Eretz, la maduración de la cebada en Eretz Israel. Por eso es que es lunisolar. La luna me indica los moedines, empezando el primer día del Shabbat semanal, y el sol me indica la duración del año en consonancia, en coordinación con la agricultura en Eretz Israel. Por eso es que nuestro calendario hebreo, de nosotros los Bené Israel, es lunisolar. Por lo tanto, son dos tiempos totalmente diferentes. El que me determina los moedines por el calendario hebreo, a los que me determina el calendario greco-romano, que es un calendario solar. De manera que, amados hermanos, para ya finalizar esta tercera parte y para seguir en una cuarta parte, en un próximo video, sobre este tema, el verdadero Shabbat lunar versus el sábado, ¿verdad?
Tú debes entender, y te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, tú debes entender una cosa que es fundamental para tu salvación. Que sábado es el nombre de una deidad pagana. Es el nombre que, aparte de ser el nombre de una deidad, de un falso dios, de una falsa deidad, también es el nombre que Roma le asignó al séptimo día del calendario greco-romano solar. Repito, sábado, aparte de ser el nombre de una deidad pagana, es el nombre que Roma, a través de Constantino y su hijo Constancio, le dieron al séptimo día del calendario solar greco-romano, un calendario mitraico, idolátrico. Y Shabbat es el nombre que el Abacados, creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que hay en ellos, le asignó al séptimo día del calendario de la Torá para nosotros los Bené Israel, que es un calendario lunisolar. Son dos tiempos totalmente diferentes. Un tiempo no tiene nada que ver con este otro tiempo. Este es un tiempo, el calendario grecorromano te determina un tiempo solar y el calendario hebreo te determina un tiempo lunisolar. Son dos tiempos totalmente diferentes. De manera tal que tú tienes que entender la diferencia. Porque aun cuando tú digas que estás guardando Shabbat todos los sábados, ese tiempo es un tiempo equivocado. Aun cuando tú digas que estás guardando Shabbat todos los sábados, estás guardando un tiempo equivocado. Porque no se trata, como siempre te lo he dicho, no se trata del nombre que tú le des a ese día que estás guardando. Se trata de que guardes el tiempo correcto. No se trata de nombre, sino de tiempo correcto a guardar. Y el tiempo correcto a guardar te lo indica, es la luna, el molad de la luna. Como lo acostumbraban nuestros ancestros hace 2000 años. Como lo acostumbraba nuestra nación de Israel hace 2000 años, no hace 1700 años. Porque hace 1700 años fue que se nos obligó a estar sujeto a Roma, como dice allí, como dicen los mismos talmúdicos lo reconocen. La misma escuela judío-rabínica talmúdica lo admite, solo que no se arrepienten, no corrigen. Ellos lo dicen, te repito la cita, ellos dicen, y esto son palabras de ellos, no es palabra mía, eso está en el Humash. En el próximo video me comprometo en darte la referencia para que tú lo leas. Dice así: permaneceremos bajo el dominio de Roma hasta que nos arrepintamos de nuestras transgresiones. Y amado, créame cuando le digo que una de esas transgresiones es que estamos profanando el verdadero Shabbat. Estamos profanando el verdadero tiempo Kadosh semanal, que nos lo determina es la luna. Porque la luna fue creada para indicarnos los muedines. Salmo 104, 19, léalo. Salmo 104, 19, léalo. Hizo la luna para los muedines. Tiempo, en hebreo, esa palabra tiempo en hebreo significa muedines. Fiestas. Hizo la luna para las fiestas. Y la primera de ellas está en Levíticos 23:3. El Shabbat semanal. El Shabbat semanal. De manera que, mis amados hermanos, te comparto esa información por allí. Te comparto este tema de hoy. Me comprometo para una cuarta parte, porque créame cuando le digo que argumentos, testigos para demostrarte de múltiples maneras, hasta con la cuenta del Homer, te puedo demostrar que la cuenta del Homer para determinar cuándo es Shavuot me confirma aún más la verdad torática del Shabbat lunar. Muy por el contrario a lo que algunos están enseñando, porque no están leyendo bien, no están interpretando correctamente la escritura hebrea. Muy por el contrario a lo que algunos dicen por allí, que la cuenta del Homer desbarata la verdad del Shabbat lunar. No, al contrario. Y te lo voy a demostrar, créame que se lo voy a demostrar. Ramírez Ben Israel, si el Abba me lo permite, te lo voy a demostrar. Que la cuenta del Homer, en lugar de desbaratar, lo que hace es confirmar la verdad del Shabbat lunar. Y amados,
vamos a dejarlo por ahora hasta aquí, ¿verdad? ¿Algún comentario que tú quieras hacer al respecto? Hágalo, pero ya lo sabes, con amor, con paciencia, como nos los enseñan nuestros escritos autoritativos, el Brit Hadashah, ¿verdad? Porque aquel que diga saber, que lo demuestre con hechos. ¿Cómo? Tratando con amor y dirigiéndose con amor a sus semejantes. No en tono ofensivo, no en tono grotesco, soez. Porque alguien que diga estudiar Torah, alguien que diga que guarda Torah, pero se expresa de manera grosera y ofensiva, insultante hacia su prójimo, está demostrando que de Torah no sabe nada, que es un idólatra. Porque solamente los idólatras ofenden e insultan y agreden verbal y físicamente a sus semejantes. Ya lo sabes. Así que cuidadito cuando te vayas a expresar. Primero piensa lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. ¿De acuerdo? Primera de Corintios capítulo 13, léalo primero antes de hablar. Léase Primera de Corintios capítulo 13, léalo primero antes de hablar, antes de comentar. Y por otro lado, si usted cree que este video es revelador y redentivo, que sé que lo es, porque si tú no estás guardando el verdadero Shabbat, si tú no estás guardando el tiempo correcto, sino que estás guardando un tiempo que Roma te impuso, créeme que a la tierra de Israel, cuando venga nuestro Mosías, no vas a entrar. No vas a entrar. Y no porque yo lo diga. No. Es porque eso es lo que enseña la Torá. Porque precisamente una de las cosas que hizo que el Abacados nos desterrara, nos mandara al exilio, una de las cosas que hizo enfurecer a nuestro Abacados, que permitió que fuéramos lanzados al exilio hasta el día de hoy. Dos cosas. La primera, profanar su nombre Kadosh, y la segunda, profanar su Shabbat. Y él sigue todavía diciéndolo a través de su profeta que seguimos. Y él todavía nos sigue diciendo a través de su profeta de verdad que continuamos todavía violando su Shabbat. Porque precisamente por no querer guardar su Shabbat, como él lo manda, y por profanar su nombre Kadosh, fue que él nos arrojó a las naciones, nos mandó al exilio hasta el día de hoy. Y hasta que tú no entiendas que debemos retomar las sendas antiguas, que debemos retomar el verdadero Shabbat, que es lunar, como lo ordena la Torá, créeme que por más que tú estés circuncidado, que por más que tú prepares logística para irte para el campo, que por más que tú hagas lo que hagas, en el campo te vas a quedar y a tierra de Israel no me vas a entrar. ¿Quién lo dice? Ezequiel capítulo 20. Léaselo. Específicamente del verso 30 en adelante. Léalo. Ezequiel capítulo 20, para ser más específico, del verso 30 en adelante. Léalo. Así que shalom. Se despide con mucho cariño, con mucho amor. En el amor de Mosías, Yahushua, Hamelech de Israel, me despido de todos ustedes, Ramírez Ben Israel. Comparte este video con todos tus amigos y familiares, con toda la gente que tú quieras, comparte este video. Y me comprometo para una cuarta parte sobre el tema que estamos desarrollando, que se llama el verdadero Shabbat, el lunar, versus el sábado de Roma. Shalom.